no como un día más, no como una rutina más, sino como un momento tan especial, Señor, porque es venir a ti, es sentir tu abrazo, es sentir tu paz, es sentir que tú nos acompañas, que no estamos solos, que tú conoces las necesidades de todos y cada uno acá, Señor. Hoy venimos a poner este momento en tus preciosas manos, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos en esta hora, que seas tú hablándonos, tú conoces la necesidad de todos y cada uno. Pedimos por las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Pedimos por la salud de quienes están enfermos. Pedimos, Señor, por todo lo que tú conoces, que solamente tú conoces, que está pasando en cada hogar, en cada familia, en nuestras familias, en los ministerios, para que seas tú, Señor, obrando. Necesitamos tomarnos de la mano cada día, necesitamos estar más y más pegados a ti. Ponemos esta hora que es solo para ti. Permítenos dedicarnos esta hora solo a ti, a escuchar tu palabra, que no haya ruido, que no haya interrupción. Mira nuestro corazón, mira que somos sinceros, que no lo hagamos porque nos toca, sino porque te amamos y te necesitamos. Pedimos por los que han de seguir entrando al chat, para que no haya tropiezo, para que la señal esté bien, Señor, y para que tú nos hables en esta hora. Te damos a ti la bienvenida, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todos bendecidos esta noche por la palabra primeramente y por la presencia del Señor. Amén. Alrededor de la palabra. Vamos a considerar hoy un tema especial con respecto a la bendición de Dios precisamente sobre nuestras vidas. Yo podría hacer una pregunta como título del tema de hoy. ¿Será que, un poquito coloquialmente, será que alguna vez despreciamos las bendiciones de Dios? Entonces el título ya formal es ¿cuándo menospreciamos las bendiciones de Dios? Vamos a mirar para eso un pasaje del Antiguo Testamento que es el nacimiento de Esaú y Jacob, que está en Génesis capítulo 25, versículo 19 en adelante. Génesis 25, 19. El tema voy a colocarlo dentro del propósito. A veces pareciera que algunos temas de los que estudiamos con respecto al Señor ignoran un poco las cosas de lo que está ocurriendo, pero no es así. Si ustedes estuvieran plenamente empapados de todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, se quedarían asombrados. Y no hablo de los noticieros oficiales, hablo de los extraoficiales. Hay muchas noticias absolutamente increíbles, pero como no es el tema no las voy a tocar hoy. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el hecho de que estamos trabajando fuertemente como hijos de Dios para cumplir esa palabra de Apocalipsis que vimos hace un par de meses. El que es santo, santifíquese más todavía, porque el que es impío está siendo cada vez más impío. En estos 3 o 4 meses lo que hemos visto es precisamente las dos vertientes opuestas. Por un lado, hay una crisis emocional en las personas por cuenta del encierro, por cuenta de la amenaza del virus, por cuenta de cantidad de medidas gubernamentales y de noticias contradictorias de los médicos, de los que no son médicos, de la OMS. Todo el mundo anda en confusión. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener claro cuál es nuestro papel en este tiempo de crisis, y es trabajar por la santidad, sabiendo que la santidad la produce el Espíritu Santo, pero cuando nosotros estamos dispuestos a ella. El tema de hoy tiene que ver con eso precisamente. ¿Cuándo menospreciamos las bendiciones de Dios? Vamos a ver que quizás hemos algunas veces
despreciado o menospreciado. Algunas bendiciones de Dios que estaban por llegar. En Génesis 25:19 nos cuenta la historia de dos hermanos. Dice la palabra: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Voy a hacer una pequeña oración, aunque ya oramos, para que el Señor haga la obra en nosotros. Padre, tú sabes que cada uno tiene una necesidad particular. Amén. Solo tú la conoces, Señor. Ponemos en este momento todas nuestras vidas delante de ti, para que nos enseñes, Señor, a entender que tú solamente quieres bendecirnos siempre. Siempre, Señor. Que quieres darnos de tu abundante amor y generosidad, Señor. Haz pues entonces que nosotros seamos entendidos y dispuestos para recibir toda bendición que tú tengas para nosotros, para crecer, Señor, y para estar listos para tu próxima venida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos entonces una historia bastante extraña. En primer lugar, Isaac, como hijo de Abraham, no tuvo mucho protagonismo en la palabra de Dios. Fue más notorio Abraham y fue más notorio el nieto de Abraham, Jacob, el hijo de Isaac. Pero aquí nos cuenta que Isaac tenía problemas con su esposa porque no tenían fertilidad. Para los judíos esto era toda una tragedia, porque ellos tenían el convencimiento de que el Señor bendecía a través de los hijos. Por tanto, entonces oran y le piden a Dios. Y la Biblia nos dice claramente que Dios oyó y que Dios respondió. Repito, la Biblia dice que Dios respondió. Estoy mandándote el mensaje para que tú, en tu corazón, dispongas ese entendimiento. Saber que si estás en el camino correcto, el Señor te oye y te va a responder siempre. Lo que pasa es que a veces responde sí, otras veces responde no, y a veces dice todavía no es el tiempo de la respuesta. Pero a los hijos de Dios, el Señor no los trata con indiferencia. Aquí respondió, sí, listo, vamos a hacer el milagro. Pero en el versículo 22 nos muestra algo muy particular, y es que adelante lo dice, un par de versículos adelante dice que eran gemelos. Sus hijos luchaban dentro de ella. Raquel entró en crisis. Yo no alcanzo a visualizar bien esta situación de una madre con un embarazo gemelar y sintiendo que sus hijos están agarrados allí físicamente y emocionalmente, están peleando, están contendiendo continuamente. Si a veces las pataditas de los bebés duelen, ¿cómo será aquí puños y patadas de dos contendientes todo el día, siempre y cuando estuvieran despiertos? Me imagino que el dolor debía de ser bastante fuerte, pero más el dolor emocional de una madre entendiendo que sus hijos están compitiendo el uno contra el otro. Por eso dice, ¿para qué vivo yo? Entró en la crisis emocional, pero hizo algo correcto. Dice, fue a consultar al Señor, a Jehová. Cuando estamos en crisis, lo que tenemos que hacer inmediatamente es esto, ir a la presencia del Señor.
Aquí hay una figura, y ustedes saben que el Antiguo Testamento está puesto para que aprendamos lecciones y no cometamos los mismos errores o saquemos una enseñanza para bendición. Aquí estos dos hijos compitiendo me recuerdan a mí particularmente el conflicto de Caín y de Abel, y también el conflicto de tantos hermanos muchas veces en las familias, donde el uno quiere lesionar al otro de alguna manera, no lo acepta. Es que este conflicto de dos individuos aquí en realidad refleja el conflicto universal del bien y del mal. A veces nos rascamos un poco la cabeza y decimos, ¿por qué las cosas son así? ¿Qué es lo que está pasando? Se nos olvida que hay una oscuridad que pretende opacar la luz, pero la luz nunca va a ser apagada por esa oscuridad. Y esto mismo también es un simbolismo del conflicto interior del creyente. Todo aquel que llegue con corazón sincero a los pies del Señor va a tener una lucha interior, como si hubiera dos bebés dentro de él, peleando. Hay una leyenda entre los indios americanos, donde decían que la vida era una pelea de dos lobos. Un lobo era blanco y el otro era negro, y cada uno de los dos se atacaba al otro, y el individuo, la persona, siempre sentía esa pelea continua. Los indios aprendieron a contar la historia con sabiduría y decían que siempre ganaba el lobo que fuera más alimentado, el más fuerte. Y eso mismo nos lo describe Pablo en Romanos, cuando en el capítulo 7 nos habla de la lucha de la carne, y en el capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu, Romanos 7 y 8. El conflicto cristiano consiste en que tú y yo aprendamos a nutrir cada vez más el aspecto espiritual de nuestro ser, para que entonces el aspecto carnal quede dominado, pero entendiendo que la pelea sigue hasta la venida del Señor. No importa si yo llevo 20 años de vida cristiana, voy a tener momentos en los cuales la carne me quiere ganar. Y aquellos que tienen claro ese conflicto son los cristianos que empiezan a caminar en la victoria, porque saben contra qué es que están peleando. Entonces, recuerden ustedes que tenemos tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. La carne que está dentro de nosotros. Tenemos una infiltrada, una espía interior, que es la carne. No lo quiero poner tanto como que es una parte buena y una parte mala, porque ahí caemos en una dualidad que ha sido bien discutida por los teólogos. Pero lo que sí quiero es que cada uno de ustedes tenga esto claro. Lo hemos repetido varias veces, pero hoy lo vuelvo a retomar para que aclaren su vida espiritual. Cada día, cada minuto, es una victoria, o de la parte espiritual del ser humano, o de la parte carnal. Por eso estudiamos en profundidad en estas últimas 15 días los dos aspectos: el hombre carnal y el hombre espiritual. Aquí el conflicto es entre un hombre llamado Esaú, que vamos a ver que tiene una naturaleza muy particular, y el otro llamado Jacob, que tiene una naturaleza un poco opuesta a la de él. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor llega a nosotros, entra en nosotros cuando le decimos yo creo en Jesucristo como Salvador? Y pudiendo hacer el milagro instantáneo, no lo hace. Por varias razones. Él nos deja la parte carnal, hermanos, para que la parte espiritual se fortalezca, porque para yo fortalecer los músculos necesito tener un peso que resista precisamente la fuerza de mi músculo. Entre más resistencia encuentro, mi músculo más rápido se desarrolla. Si el Señor nos permitiera que nos acostáramos en una cama muy blanda, muy cómoda, no creceríamos.
si todo fuera bendición en este mundo. De hecho, ya lo saben ustedes y lo sé yo, cuando el tiempo es tranquilo, calmado, cuando no hay mucha crisis, tendemos más bien a volvernos perezosos espiritualmente. A relajarnos. En cambio, nos aferramos fuertemente a Dios cuando tenemos una crisis grave o una crisis angustiante. La crisis es una bendición porque nos hace buscar a Dios con toda la fuerza y las ganas de nuestro ser. Pero el Señor permite esto porque Él quiere mostrar algo que fue lo que hizo con Israel y lo que quiere hacer en un principio con la iglesia. El Señor quiere que tú y yo le creamos de tal manera, oigan bien lo que estoy diciendo, que le creamos de tal manera que Él pueda bendecirnos porque le creemos. Porque la razón por la cual a veces no llegan las bendiciones es porque estamos llenos de dudas, de incredulidad. Entonces, cuando le creemos, recibimos la bendición obra sobre nuestra vida, la ilumina, y al estar así, llenos de luz, tenemos buen testimonio para otros que nos ven y dicen, yo quiero lo que usted tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, el punto es que tú aprendas a creer. Ese es un desafío que tienes que tener, esa es tu batalla del espíritu contra la carne, que tú aprendas a creerle al Señor toda palabra que Él te dé a través de la escritura, de la predicación, de la enseñanza, y que la pongas por obra. Santiago nos dice que no nos engañemos si no obramos en la palabra. Somos como el oidor olvidadizo que se va, que estuvo frente al espejo, se vio como era, pero ya se olvidó, se está engañando a sí mismo. El Señor nunca tuvo el propósito de fundar iglesias para que hubiera gente allí sentada oyendo palabra. El Señor quería era que su palabra transformara vidas. Y esas vidas dieran testimonio. Y por ese testimonio entonces otros llegaran a Él. Eso lo quiso hacer con el Estado de Israel, con el pueblo de Israel. Pero Israel no le creyó. Lo triste es que la iglesia en este tiempo tampoco le cree. No hay mucha. Génesis 25, 23, le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno. Lo que estaba diciendo ahora, 2 naturalezas dentro de ti. Pero aquí específicamente se refería a lo que se conoce en la Biblia como Edom e Israel, son las 2 naciones. Edom es la que viene de Esaú. Ya vamos a ver cómo fue que se adquirió ese nombre. Y Jacob se convirtió en Israel con el tiempo. Ustedes saben, cuando Jacob luchó con el Señor, a ambos les fueron cambiados los nombres. Israel es el que combate con Dios. Y Edom quiere decir rojizo. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Este versículo sirve para ilustrar la historia que yo les decía con respecto a los 2 lobos, a tu batalla interior. ¿Quién va a ganar en tu batalla? El que esté más fuerte, pero usualmente es el menor. ¿Cuál es el menor? El que llega de últimas. ¿Cómo así? Nosotros llegamos de primeras al mundo. Nacimos en el mundo. Ese es el mayor. Y el que nació en el Espíritu, cuando aceptó a Jesucristo, es el menor. Pero esa parte espiritual, que es la menor, es la que hará que el mayor lo sirva con el tiempo. Las grandes victorias espirituales siempre son las del pequeño David. La historia de David y Goliat se repite continuamente en la Biblia. El Señor busca lo pequeño, lo pobre, lo relegado del mundo para derramar su gloria y su poder sobre el que es humilde de corazón. El Señor bendice más al que es dócil, sometido y humilde.
pero bendice poco al que es rebelde, al que es orgulloso y al que contiende continuamente. Entonces el pequeño es el humilde, el espíritu que está siguiendo la línea del Señor Jesucristo. Génesis 25:24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Eso es lo que quiere decir Esaú, rubio. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, hasta el último momento peleó dentro del vientre, lo agarró, no lo dejaba salir. Fue llamado su nombre Jacob. Jacob quiere decir suplantador o tramposo. También el que toma por el calcañar. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, esta era apenas la introducción, porque lo que nos interesa para la enseñanza de hoy viene a partir de aquí, versículo 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Son diferentes. Dos temperamentos completamente diferentes, opuestos. Les voy a decir un secreto. Un secreto, y es que hay un secreto en la quietud. Hay un secreto espiritual impresionantemente valioso en la quietud externa, la quietud del cuerpo. Porque quietud no significa no hacer nada. Este es un concepto que fue importado de Estados Unidos, porque los norteamericanos, en su afán de hacer dinero con el boom de la economía de los años 50 y 60, 70 del siglo pasado, empezaron a decir, time is money, tiempo es dinero, y entonces hay que correr para producir, y si tenemos dos trabajos, muy bueno. Y ellos no se dieron cuenta que se estaban apartando de la bendición. Los Estados Unidos crecieron sobre la base de la Escritura, la palabra de Dios, el cristianismo. Y el Señor los bendijo impresionantemente. Pero al crecer, al engordar, se olvidaron de Dios y idolatraron el trabajo. Entonces empezaron a rendirle pleitesía al trabajo y se olvidaron de Dios. Y por eso hoy ya los Estados Unidos se puede decir claramente que no es el sueño americano, ya no lo es. Y Estados Unidos va un poco cada vez más retrocediendo. A los que trabajan fuertemente les dejo esa inquietud. Jacob era un varón quieto. En la palabra nos dice en Isaías 30:15, en quietud y en reposo seréis salvos. Y en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Cuando tengan una crisis, lo mejor que pueden hacer es no salir corriendo para todas partes a tratar de resolver las crisis. Quédense quietos y oren a Dios. Pregúntele a Él qué hay que hacer. Calmen su mente y calmen su corazón. Respiren hondo y piensen en el Espíritu Santo moviéndose dentro de ustedes, ordenando el caos, como lo hacía al principio de la creación. Y van a ver que en esa quietud es donde encuentran la respuesta que Dios quiere colocar. Afanada y turbada estás, le dijo el Señor Jesucristo a Marta. Marta, Marta. Pero María ha tomado la buena parte y no le será quitada. Y María estaba quieta a los pies del Señor. Por eso también dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os añadirá. Primero Dios siempre, y entonces todo lo demás es puesto en el orden correcto. Pero si primero tratamos de ordenar las cosas con nuestras fuerzas, todo se desordena, todo. Génesis 25:28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. De aquí sale otra enseñanza, pero no quiero alargar mucho la cosa. 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. 30. Dijo a Jacob,
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo, rojizo, fuera de que él era rubio, tirando a pelirrojo. Le ponen el nombre de Edom, que viene de la raíz de Adam, no Adán con N, sino Adam con M, que es el nombre original, y Adam quería decir tierra rojiza también. Como suena muy parecido, el significado es también similar. En el hebreo se juega mucho con las pronunciaciones y con los sentidos ocultos. Si hay aquí algún inquieto en el espíritu, le digo que es una buena forma de estudiar, tratar de investigar los idiomas originales de la Biblia. Hoy queda muy fácil. Hoy en cualquier celular se puede bajar una aplicación con diccionarios bíblicos y diccionarios etimológicos griego y hebreo, y eso aclara impresionantemente el sentido del mensaje de Dios. Bueno, este hombre inquieto y cazador, aventurero, se encuentra entonces con Jacob, que está cocinando en su casa, tranquilo, y le dice, en versículo 31, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Bueno, consideremos en qué consiste la primogenitura que tenía Esaú. Eran gemelos, pero el que nacía primero, en los términos hebreos se decía el que rompe la matriz, el que abre la matriz, abre la matriz, es el primogénito. El primogénito tenía un trato especial dentro de la familia. Independientemente del número de hijos, a todos se les repartía por partes iguales menos al primogénito. El primogénito heredaba por derecha la mitad de lo del padre. Fuera de eso tenía muchas ventajas porque se convertía en el líder, en la autoridad de los demás. Algunas cosas de esas se han quedado en nuestra cultura, pero muy pocas. Nos puede parecer un poco injusto que el mayor recibiera más que el menor, pero esto que es una figura también bíblica. Vamos a ver si encontramos alguna explicación en Hebreos 12, 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. ¿La captaste? No. Está diciendo que el creyente se ha acercado a una realidad espiritual muy grande, al monte de Sión, que es la figura donde reina Dios. No está hablando del monte geográfico, donde está Jerusalén, sino que allí en ese monte es donde se va a sentar el Señor Jesucristo como Cordero de Dios en la segunda venida a gobernar para entrar al milenio. Por tanto, el monte de Sión es el sitio de poder. Entonces dice, os habéis acercado al poder. Acuérdense ustedes que nosotros somos hechos por Cristo, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hay ángeles en este momento cuidando la vida de cada uno de los escogidos de Dios. Así es. De cada uno de nosotros en nuestras batallas, aunque nos sintamos solos, tenemos primero la presencia de Dios el Padre, a Dios el Hijo como Salvador nuestro que está intercediendo desde el trono, allá en el cielo, sentado a la diestra, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero aparte de eso tenemos una multitud de ángeles junto a nosotros. Ahora, que no lo veamos, eso no significa nada, están ahí. Pero se dan cuenta ustedes los ciegos que podemos llegar a ser
cuando no estamos empapados de la palabra de Dios, cuando no la escudriñamos, cuando no la investigamos. Pensamos que nuestras batallas son solitarias y nos llenamos a veces de tanto dolor y tanta amargura porque creemos que nos estamos estrellando solos, que no estamos teniendo resultados. No es así. El Señor está permitiendo esas batallas, pero precisamente para que descubramos su presencia y su poder y a todos sus siervos. Y ustedes recuerdan que los ángeles son ministradores, siervos ministradores de los herederos de la salvación, de nosotros. Fuera de eso, cuando lleguemos a la presencia de Dios, los ángeles van a ser nuestros compañeros allá. Entonces nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es una palabra que me pone a pensar a mí. El primogénito es el primero que nace. Si tú eres la primera que nace, o el primero que nace, nosotros también, primero que nacemos, ¿para qué? La palabra es clara en que la iglesia es las primicias para el Señor Jesucristo. Somos lo primero. Somos lo primero de la cosecha grande, espiritual, que Dios recoge. Yo me imagino, voy a especular y corro el riesgo de caerme un poquito aparte de lo que dice la Biblia. Si somos primogénitos es para ser mostrados a alguien después de que se vea la gloria en nosotros. Estamos hablando, en la vida eterna nosotros vamos a ser mostrados como primogénitos. ¿A quién? Pues a los ángeles, a los demonios también, y a los habitantes de este planeta, y de pronto, habitantes de otros planetas, no sabemos. Lo que haya, que no sabemos. Lo que haya. El porvenir que tenemos por delante, como hijos de Dios, es inconmensurable, es increíble. Así que por favor no desperdicies tu tiempo con el Señor en bobadas. No desperdicies tu mente en otras cosas, porque necesitas toda tu mente y todo tu corazón para captar la inmensidad de lo que Dios te está dando. Esa es nuestra primogenitura, la bendición que Dios nos está dando. Pero miren lo que pasa. Entonces, en el versículo 32 de Génesis 25, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Miren a este ciego, está ciego, corto de espíritu. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él estaba pensando con su Dios vientre, estaba pensando con su hambre, con su afán, con su angustia, con su carne. Para nada estaba pensando en toda la bendición de la primogenitura que le venía como hijo judío y como hijo espiritual. No entendía nada de nada. Así, hoy en día, hermanitos, hay mucha gente en las iglesias que no conoce su herencia y camina despreocupadamente pensando que su papel solamente es el de entrar a la iglesia, oír un sermón y salir. Y vuelve y entra y vuelve y sale. Y vuelve y entra y vuelve y sale. Y no trabaja por su herencia, porque no sabe cuál es. La culpa de eso la tienen algunos pastores que no les predican, pero la culpa de eso también la tienen las ovejitas que, aunque no les predicaran, deberían escudriñar las escrituras. Entonces, aquí hay una ignorancia que nos está perdiendo. Mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Esaú solo hubiera tenido que esperar con paciencia, con persistencia y con fidelidad. Si Esaú no se hubiera dejado manejar por su estómago y se hubiera quedado quieto, habría recibido la bendición tan grande que recibió Jacob. El pueblo de Abraham, el que Abraham inició, se llama pueblo de Jacob, o pueblo de Israel, o pueblo de Judá. A veces también lo llaman de José o de Efraín, pero es llamado de Jacob y de Israel, dos nombres de la misma persona que estamos viendo. Hubiera quedado en la historia Esaú
si hubiera tenido el carácter suficiente. Examina tu temperamento, porque Esaú tenía ceguera espiritual, no entendía, no escudriñaba, no veía, no investigaba. Aparte de eso, era indolente, le preocupaba más su estómago y por tanto menospreció todo lo intangible. Una iglesia ciega es una iglesia que solamente se fija en el aquí y el ahora, en lo que tiene y en lo que le gustaría tener aquí, no más. No piensa en la eternidad. La verdadera iglesia del Señor sabe que es eterna y que estamos a punto de irnos y que nuestra verdadera historia está a punto de empezar. Apenas subamos con el Señor a los cielos, apenas haya allá las bodas del Cordero y después volvamos con Él aquí a reinar en el milenio, empieza nuestra historia. Por la grandiosidad del Señor, del Dios que tenemos, que quiere dar a manos llenas bendiciones por todos lados, continuamente, pero el pueblo ciego no las toma, las menosprecia, no las conoce. Algunas bendiciones están al final de una prueba, hermanos. Acostúmbrate a ver así siempre. El Señor dice, todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Amén. Acostúmbrate a mirar tu prueba, tu enfermedad, tu carencia, tu dificultad. Si te toca no almorzar porque no hubo con qué, míralo como una bendición. Porque de esa prueba es que vas a sacar un increíble regalo que Dios te va a traer en forma inmediata o más tardía, si tú tienes paciencia. Entonces pregunta, mis hermanos, ¿habremos perdido alguna bendición durante toda nuestra historia como cristianos porque no hemos tenido la actitud que Dios esperaba? Muchas veces. Una vez el Señor nos habló, recién nosotros empezábamos nuestra vida cristiana. Llevamos ya 26 años con el Señor, o sea que hace más de 20 y tantos años nos habló y nos dijo que a Él le gustaba jugar con sus hijos, juegos sanos para que nosotros creciéramos y aprendiéramos, y que uno de los juegos preferidos era el de las escondidas, pero con bendiciones. Escondía una bendición por allá, otra por allá y otra por allá. Y esperaba, nos daba pistas para ver quién iba a buscarlas. Pero que tristemente muchos se sentaban y no hacían nada. Y unos cuantos sí salían a buscar. Pero algunos se cansaban muy rápido. Solo unos pocos persistían buscando hasta que encontraban hasta la última bendición. Se ve menosprecio en la iglesia de hoy, por ejemplo, por la sabiduría. Es algo que yo siempre aconsejo cuando hay una administración. Le digo, hermano, hermana, coja el libro de Proverbios, léalo, lea los Salmos. Usted va a encontrar muchísima sabiduría ahí. Lea el Evangelio de Juan. Pero ustedes pueden creer que de 10 a los que les digo eso, si acaso 2 me hacen caso. Los otros, bueno, sí, lo voy a hacer, pero nunca se deciden. Pareciera que leer la Escritura fuera una carga impresionantemente dura para el cristiano, cuando es allí donde encuentra todos los tesoros del crecimiento, del desarrollo, de la madurez, pero no solo eso, sino también del gozo y de la paz. Tú no vas a tener paz en tu vida hasta que no conozcas las grandes verdades de Dios. Por ejemplo, que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando tú pierdes la paz es porque piensas que las circunstancias están ganándole a Dios o te están ganando a ti. Pero cuando tú ves la paz frente a ti, dices, Señor, yo descanso en ti. Tú verás qué haces conmigo. No tengo plata, no tengo salud, no tengo amor, no tengo paz. Tú verás qué haces. Descanso en ti. El Señor inmediatamente responde, confiaste en mí, te voy a honrar porque confías. Se ve menosprecio por el estudio para el crecimiento espiritual.
si la iglesia es de 20.000 personas y el pastor anuncia que se va a hacer un estudio sobre, ¿qué les digo yo? Cualquier cosa, el crecimiento espiritual, dones, fruto. De 20.000 personas, les garantizo que no se van a matricular más de 200, 500. Y de esas 500. Nosotros hemos hecho varios cursos gratuitos, completamente gratuitos, y después de ciertos meses ya la gente está cansada. Ya como que está muy largo. Por Dios, es la bendición de Dios, es el regalo de Dios, es el amor de Dios, que nos quiere hacer crecer. Dios que nos quiere levantar de la pequeñez, de la mediocridad, y nos hacemos rogar. Nos hacemos los difíciles con Dios. Hay un menosprecio de la iglesia por el volar espiritual. Yo siempre he puesto esta figura. Hay muchas formas de llegar al final del camino. Una es arrastrarse, la otra es caminar arrodillado, la otra es caminando, la otra es corriendo y la última es volando. Pero ¿saben qué? La mayoría escogen arrastrarse. Está la predicación que les dice, esta palabra es de liberación. Ay, no, pastor, usted no sabe, mi tragedia. Hermano, pero ¿usted cuánto lleva en esta iglesia? 5 años, pastor. ¿Y usted tiene un liderato? Sí, pastor. No, por Dios. No le creemos a Dios, no le creemos. El Señor dice, yo soy tu libertador. ¿Libertador de qué? De todas las cadenas. De tu dolor emocional, afectivo, físico incluso. Aunque sientas dolor, puedes estar libre, aún sintiéndolo. Aunque estés en una cárcel, puedes sentirte libre si estás en el espíritu. Pero si estás en la carne, vas a decir, ay, esa palabra tan bonita, pero para mí no. Esa es tu decisión. Entonces, menospreciamos las bendiciones como Esaú con mucha frecuencia, pero aún así, afortunadamente, hay unos cuantos que escogen el compromiso, el estudio, la perseverancia, la obediencia. Finalmente se sacuden porque se dan cuenta que hay algo que los está presionando desde afuera y desde adentro. Desde afuera el demonio y desde adentro la carne. Y dicen, no más. Voy a creerle a mi Dios, aunque me parezca un cuento de ciencia ficción lo que me está diciendo, lo voy a creer. Voy a tener paciencia hasta que empiece a hacerse realidad en mi vida. Estos son los que han escrito la historia del cristianismo. Quedaron muchos consignados en la escritura, en la Biblia, y otros más quedaron en estos 2000 años de historia. Un Juan Wesley y tantos como él, que hoy están con sus libros dando testimonio de lo que Dios puede hacer en aquellos que le creen. Yo te estoy invitando hoy a que tú seas de ese grupo selecto, de ese grupo minoritario, porque esto es para valientes. Son poquitos los que terminan siendo de los excelentes. Porque ni siquiera en esta historia Jacob es el excelente. Ustedes ven que Jacob hace trampas. Jacob no espera a Dios. Con la primogenitura lo que hace es tomarse un derecho que Dios le iba a dar con el tiempo. Vamos a verlo. Vamos a terminar aquí. En Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano, Hebreos 12:16, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La vendió por la comodidad, por el hambre, por la pereza, por la mediocridad, por el trabajo, por el televisor, por las redes sociales, por las amistades, por lo que sea. Ese es el plato de comida que nos ponen delante. ¿Quieres esto? ¿Quieres calmar tu apetito carnal? Y uno dice a veces, ay sí, porque es que no he visto mucho la gloria de Dios. Pero si te puedes esperar
vas a ver la gloria del Señor. Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, cuando se dio cuenta, deseando heredar la bendición, fue desechado. Claro, ya era tarde. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué? Porque Esaú mostró en su corazón que él no valoraba las cosas de Dios. Lo único que él buscaba eran las cosas terrenales, las mundanas, las carnales, las profanas. Por eso es que dice aquí, fornicario o profano. Fornicar, bíblicamente, es buscar algo afuera de mi relación con Dios. Que lo ponga él después, no primero. Cuando yo le soy infiel a Dios, estoy fornicando, porque estoy solazándome con otra cosa, con otro placer que no proviene del gozo de Dios. Así fue catalogado Esaú, fornicario y profano. La palabra profano viene del latín y quiere decir fuera del templo. Profano es lo que está en el mundo, es lo que es mundano, lo que está lejos del lugar santísimo. El cristiano profano y fornicario es el cristiano como Esaú, que por cualquier comodidad de este mundo se aparta de Dios. Todos tenemos ese pecado, mis hermanos. Aquí no hay uno que pueda tirar la primera piedra. Todos tenemos mayor o menor tendencia en los momentos complicados o en las tentaciones fuertes a irnos apartándonos un poco de, Señor, es que servirte a ti es duro, Señor, es difícil. Sí, hermanos, es duro en ciertos momentos y es difícil. La obediencia, nadie dijo que fuera fácil. El compromiso no es fácil. El matrimonio, la familia, el trabajo es un compromiso y ninguna de esas cosas es fácil. ¿Por qué nos quejamos de que el cristianismo no sea fácil? Si todo lo demás en la vida, todo lo que emprendemos en la vida es difícil. Pero con esa conciencia de saber que el cristianismo es una batalla, es que hay que vivirla. Pero trae muchas satisfacciones. Claro, pero es que las satisfacciones vienen después de la batalla. Sí. Eso es lo que nos confunde. Nosotros queremos la satisfacción antes y ojalá ninguna batalla. Ahí es donde caemos en la trampa. Y lo mismo con la tentación. La tentación nos ofrece placer, cualquiera que sea, momentáneo. Y por eso decimos, no, es que con Dios es al revés. Él también nos enseñó una cosa. El diablo viene y nos dice, goce ahora y pague después. Es como una agencia turística. Y el Señor dice, trabaja ahora para que después puedas estar en un penthouse. Toda la eternidad. Construyelo con tus manos, te van a sangrar, se te van a empollar, te vas a ensuciar, pero después podrás estar en un magnífico sitio. Entonces yo escojo, pago ahora, gozo ahora, y me queda la hipoteca. Entonces, ser espiritual, ser seguidor del Señor Jesucristo requiere valentía. Primero valentía, segundo decisión. Pero tercero conocimiento. Mi decisión. Aquí tenemos que meternos en una batalla. Si a ti te predicaron la primera vez que estar con el Señor Jesucristo te resolvía todos los problemas y que ibas a estar en la paz de Dios y que ibas a ser sanado de todas las cosas, ibas a ser bendecido en todos los sentidos, te dijeron mentiras. En ninguna parte de la Biblia se te dice así. Siempre vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto para llegar a la tierra prometida. La iglesia ha tenido muchísima persecución, pero va a estar un día en las bodas del Cordero. Y tú tienes tus pruebas, pero en la medida en que las vas superando, gracias a Dios, que no es gracias a tu fuerza, gracias a que confías en Él y te le entregas y Él te saca, empiezas a sentir la paz y el gozo, la plenitud y la esperanza en esta vida, y fuera de eso te está reservada la otra. Entonces, en el último versículo, el 34 de este pasaje dice, entonces Jacob dijo a Esaú,
dio a Esaú, pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El Señor tu Dios, termino con esto, es tan amoroso, porque Él es amor, que todo lo que da es amor, aún en los momentos que parece que está retirado. En la palabra dice que Él calla de amor, se queda callado, pero porque te ama. El Señor Dios eterno y altísimo es tan generoso, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él no necesita nada. Pónganse ustedes en ese lugar. Yo tengo cuentas por todos lados, tengo dinero, tengo cheques, tengo tarjetas y no tengo en qué gastarlas. Y se acerca un necesitado, lo natural es que diga tome. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros somos necesitados, Él lo sabe, pero Él nos regala las bendiciones porque sí, porque nos vuelve perezosos. Entonces nos deja que trabajemos un poquito para que lleguen y las valoremos. Este momento difícil que pudieras tú estar pasando es el momento previo a la bendición grandiosa de un Dios que te ama y de un Dios que te quiere bendecir con toda bendición. Y yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando primordialmente de la bendición espiritual, la paz, la salud emocional, el amor, esa plenitud. Después también la bendición material, pero eso es lo último que nos interesa. ¿De qué me sirve a mí tener dinero si estoy angustiado o si estoy solo? Primero tengo que tener esa llenura interior que Dios quiere dar. Pero Él dice, no deis perlas a los cerdos. Lo mismo hace con nosotros. Si nosotros queremos ser cerditos, que nos vamos, la bendición se diluye, no la da. Pero si estamos anhelantes de Dios, estamos sedientos de Él, de su presencia, no solo de sus bendiciones, estamos trabajando aquí para vivir en la eternidad con Él, entonces Él viene y dice, mira hijo, aquí te traigo esta perla y aquí está esta otra y hay todavía más escondidas. ¿Quieres más? Y un día vas a formar un collar grandioso. El Dios que tú tienes, hermano, no es cualquier Dios. Es el único Dios y es el único verdadero. Pero se necesita que tú le creas. Como siempre te estoy desafiando a creer. Por lo que desde el principio estoy diciendo, si el Hijo del Hombre viene a la tierra, ¿hallará fe en ella? La iglesia de la Odisea de los últimos tiempos es una iglesia tibia. Te estoy invitando a que formes una congregación santa, comprometida, amén, con hambre y con sed de Dios. Que lo busques de todo tu corazón para que veas cómo tu primogenitura empieza a dar el fruto aquí y ahora. Y lo va a seguir dando por todo el tiempo que estemos en esta tierra y nos vamos a sorprender. Yo siempre lo he dicho, yo creo que yo voy a llorar de gozo, de alegría, de sorpresa en el momento en que yo esté entrando al cielo y esté viendo lo que Dios tiene reservado para nosotros. No lo voy a creer y voy a recordar los momentos duros que pasé aquí, voy a decir, Señor, todo valió la pena, pero no lo voy a poder decir con una frase clara porque voy a estar atacado llorando, de gratitud, de emoción, de sorpresa. Cree en ese Dios, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tú estás reuniendo en este tiempo de la pandemia, Señor, a un pueblo santo, Señor, a un pueblo que te ame, a un pueblo que te busque, a un pueblo que te crea, Señor. Tú estás levantando a aquellos que estamos necesitados de ti, de tu presencia, no solo de tus bendiciones, Señor, amén por tus bendiciones, pero lo que realmente buscamos es tu presencia en nosotros, tu presencia viva,
el Dios vivo y real, Señor, viviendo junto con nosotros. Y caminó Enoc con Dios y fue arrebatado. Nosotros queremos caminar contigo, Señor, para llegar a ser arrebatados en el momento en que el Señor venga por la iglesia. Amén. Padre, saca de nosotros esas barreras que ponemos, Señor, a tu preciosa palabra, a las promesas que siempre nos das. Sí, Señor. Saca de nosotros, Señor, no puedo decir que la carne, porque esa carne nos va a acompañar hasta el último instante, pero sí que saque, Señor, cualquier poder que le hayamos dado a la carne, para que le des tú todo el poder a nuestro espíritu, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Fortalece nuestro espíritu, Señor, para que sea lleno de ti, de tu presencia, y entonces también esté lleno del fruto de tu espíritu, de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia y benignidad, de esa bondad, de esa fe, de esa mansedumbre y de ese autodominio, Señor. Llénanos con ese poder, Padre, esa unción tuya, porque te estamos entregando nuestra vida. Una vez lo hicimos para ser salvados, para ser convertidos en pueblo tuyo. Hoy, nuevamente estamos renovando nuestra entrega para ser santificados, Señor, para caminar como cristianos maduros, como cristianos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén y amén.